Tenemos que anotar correctamente el nombre de la paciente, el nombre o los nombres de la paciente. Si la paciente tiene un nombre, pues colocamos uno, si tiene dos, si tiene tres nombres, pues colocamos los tres nombres, los apellidos de la paciente. Nuevamente vamos a anotar el nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre del esposo o pareja, la dirección donde vive la paciente o algún dato que nos indique el domicilio de la paciente. Muchas veces la paciente dice: yo vivo en el barrio Villa Turáriga. El barrio es grande. Muchas veces las calles no tienen nombre, pero hay alguna referencia que nos puede dar del barrio Turáriga que nos pueda hacer llegar. Números telefónicos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces a las instituciones llegan pacientes solas, ¿ya? Que estaban en la calle y sintieron dolores y se fueron al hospital. O muchas veces llegan con niños en vano. Una vez nos llevó una señora con 2 niños, uno en cada mano, ella embarazada, y entró en trabajo de parto cuando estaba por la calle, tuvo que ir al hospital con los niños, ¿ya? Y así nos da, con esa referencia nos da para ubicar a los familiares y llegar donde los familiares. O en caso que tengamos que realizar un procedimiento, tenemos que tener un consentimiento informado del esposo o de los familiares que tenga la paciente, porque no podemos tomar decisiones con solamente la paciente, a no ser que se trate de una emergencia, ¿no? Después le vamos a preguntar a la paciente sus antecedentes obstétricos. ¿A qué se refieren los antecedentes obstétricos? Gestación, El número de embarazo, ¿no es cierto? Abortos, Por ejemplo, cesáreas. una paciente que tuvo, un ejemplo, 5 embarazos, tuvo 4 partos, un aborto. De los partos, 3 fueron cesáreas y un parto normal. Cuando veamos la hoja del CLAC, que vamos a ver la próxima clase, ahí vamos a ser más específicos. Una vez que hemos terminado la historia clínica, hemos hecho el examen, hemos llegado a un diagnóstico, tenemos que ver algo muy importante, que es el consentimiento informado. ¿Qué cree usted que es el consentimiento informado? Es el recuerdo médico que tenemos, un documento asignado de todo lo que puede pasar. Por ejemplo, una cirugía, el paciente antes de la cirugía asigna y ahí Ya. está recordado todo lo que va a pasar en la cirugía. Tenemos que informarle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el diagnóstico y qué es lo que vamos a hacer? Puede ser que ella no esté de acuerdo, no quiera. Por ejemplo, puede ser que la paciente tenga una presentación pelviana, por ejemplo, y nosotros le digamos que vamos a tener que operar, hacer un embargo, y ella por ahí no quiere, no acepta, y no podemos obligarla. Tenemos que hablar con los familiares, explicarles el problema, cuáles son los pros y cuáles son los contras, cuáles son las complicaciones que puede tener. Puede ser que nazca normal, pero puede también ser que se nos complique, y las complicaciones del parto podálico son graves. Entonces termina con el óbito fetal. Entonces, todo lo que vamos a hacer a la paciente tenemos que informarle y explicarle, ¿ya? De la manera que ella nos entienda. Hay que hacerse entender, ¿no? Y lo propio con los familiares. ¿Ven? Bueno, yendo yo a la historia clínica, tenemos... ¿Dónde está la otra hojita? Tenemos igualmente la afiliación, edad, sexo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, datos obtenidos, dice, de la anamnesis. Ahí dice de la paciente, de la madre, del padre, de otros. ¿Serán reales estos datos? ¿Serán creíbles estos datos?
Si es la vecina que la trajo a la paciente, que la pilló dolorida ahí en el patio de su casa y la trajo al hospital, y los datos nos los da la vecina, ¿será que esos datos son confiables? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no es cierto? ¿Y quién nos va a dar los datos confiables? Nos los va a dar la misma paciente, ¿no es cierto? Porque hay casos en que muchas veces la policía la trae a la paciente. Una paciente que tuvo una convulsión en su casa y la vecina que estaba por ahí la vio, llamó a la policía la trajo al hospital. ¿Quién nos da la historia? El policía. Son datos que no son correctos, digamos. Entonces tenemos que fijarnos de ver de dónde viene la información. La anamnesis. ¿Qué será la anamnesis? Los síntomas que están presentando los pacientes. ¿Qué es la anamnesis? Sería como cuando el paciente te dice qué es lo que tiene y lo que puede observar o cuantificar más que nada. O sea, la anamnesis es amplia, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos a preguntar todo, ¿no es cierto? Le hacemos preguntas y la paciente nos responde, ¿no es cierto? Y ahí dice motivo de la consulta. La paciente va al centro hospitalario por algo. Nosotros cuando estamos haciendo el control prenatal, estamos hablando de mujer embarazada, siempre vamos a orientar a esa mujer. Porque muchas veces la mujer está embarazada y está teniendo algún problemita y no sabe qué hacer. Ya no sabe a dónde acudir, o por qué, o será normal o será normal. Entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de orientar a esa paciente. Mujer embarazada, que tenga sangrado transvaginal. ¿Será normal el sangrado transvaginal? No. Que tenga pérdida de líquido amniótico. ¿Será normal? No. Que tenga cefalea, dolor de cabeza. No es normal. ¿Verdad? O que tenga contracciones uterinas. Las contracciones uterinas son normales, pero es cuando se está iniciando el trabajo de parto, ¿no es cierto? Tenemos que avisarle que cuando vengan las contracciones, que ella se controle cuántas contracciones en 10 minutos tuvo y cuánto tiempo de duración tuvo cada contracción. A partir de las 18 semanas de gestación, toda mujer embarazada ya percibe los movimientos fetales. Y el feto se mueve todo lo que. Y es una alarma que nosotros comentamos, si el feto no se mueve, es porque algo puede estar pasando. Nos orientamos que esa mujer vaya a un centro hospitalario. Entonces, motivo principal de consulta, sangrado transvaginal. No es normal que una mujer embarazada salga. En la mujer embarazada existen hemorragias de la primera mitad del embarazo y hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo son las que ocurren antes de las 20 semanas de gestación. Y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son las que ocurren después de las 20 semanas de gestación. ¿Cuáles serían? Las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Primeramente, el aborto. Una paciente que está gestante, tiene 10, 15 semanas, empieza con dolores, ¿ya? Con contracciones uterinas, empieza con sangrado transvaginal, pero no existen modificaciones cervicales, entonces vamos a estar probablemente ante una amenaza de aborto. O esa misma paciente tiene dolores, ¿ya? Le hacemos el tacto y está con sangre, hay salida de líquido amniótico y tocamos partes fetales. Esa paciente está con un aborto en curso o un aborto inminente.
O aquella que hacemos el tacto y agarramos, que nos topamos con el fetito que está saliendo, que es un aborto incompleto. Entonces, esa es una hemorragia de la primera mitad del embarazo, que puede tener a cualquier mujer embarazada, que va a asistir a la En las primeras 10 semanas, digo, ¿no, doctor? 20 semanas. 20 semanas. Otra, el embarazo ectópico. Cuando estamos ante un caso de un embarazo ectópico, existe un leve sangrado transvaginal, pero el sangrado es en borra de café, dice en la literatura. Otra patología que nos provoca una hemorragia de la primera mitad del embarazo es la mola hidatiforme. La mola hidatiforme no es más que una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales de la placenta. Dentro de la cavidad uterina se forma como un racimo de uvas, como vesícula. Y puede existir, como también puede no existir el feto. Hay una mola completa y mola incompleta. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? La paciente viene con dolores y viene expulsando, viene con sangrado y viene expulsando vesículas, así como uvas, que es patognomónico de la mola hidatiforme. Luego tenemos las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas. Tenemos la placenta previa o placenta de inserción baja. Normalmente la placenta, ¿se acuerdan cuando hablamos de la implantación? La implantación es a nivel del 2 metros. fondo uterino, ¿no es cierto? En estos casos ocurrió en el segmento inferior y es una placenta de inserción baja que puede ser oclusiva total, que ocluye todo el orificio interno cervical, o parcial, o marginal, o lateral. ¿Ya? Que lo más patognomónico de estas pacientes es que comiencen a sangrar. Pero el sangrado es un sangrado rojo rutilante, ¿ya? Lo característico es que es indoloro, no existe dolor en esta paciente. Esta paciente sangra, se despierta en la noche, siente que algo está húmedo, se mira, está sangrando. ¿Ya? Pero ella no siente ningún dolor, solamente es el sangrado. Asiste al centro hospitalario, nosotros examinamos, colocamos un espéculo y verificamos de dónde proviene el sangrado. Siempre hay que examinar bien a la paciente, porque podemos equivocar. Ese sangrado viene del orificio cervical externo, o sea, de dentro de la cavidad uterina. Muchas veces hacemos el diagnóstico, no, es una placenta previa, internémosla. Pero no la hemos examinado. ¿Ya? Y viene el colega de otro turno, y esta paciente le hicieron su ecografía, la examinaron, no, la examinan y no era un sangrado que venía del cuerpo uterino, sino que la paciente había tenido una relación sexual. La paciente no estaba preparada y tuvo un desgarro del fondo de saco. El sangrado era por el desgarro y no así por la sospecha de placenta previa o placenta excepcional. Por eso tenemos que examinar a las pacientes. ¿Qué tipo de exame se hace, doctor? Examen especular. Se coloca un espéculo y se ve si el sangrado viene de dentro de la cavidad uterina. No hacemos tacto, ¿por qué? Porque podemos provocar un mayor sangrado en ese paciente. Después tenemos el desprendimiento prematuro de una placenta normalmente insertada. El DPPLI. Para que lo entiendan mejor. El parto tiene 3 periodos. Un primer periodo de borramiento y dilatación. Un segundo periodo de expulsión del feto. Y un tercer periodo de alumbramiento o salida de la placenta. Es en ese momento, en el alumbramiento, que la placenta se tiene que desprender. En cambio, en este caso,
desprendimiento prematuro de una placenta normalmente. Se desprende antes del parto. ¿Y qué nos puede provocar eso? Un sufrimiento fetal, un óbito fetal, nos puede provocar un útero de Cuvelier, nos puede provocar trastorno de la coagulación y nos puede provocar muerte materna y muerte fetal. Si no hacemos el diagnóstico oportuno y no atendemos a tiempo a esas pacientes. Luego tenemos la rotura uterina. Es una paciente que la tenemos nosotros en trabajo de parto, puede ser que haya tenido una cesárea anterior, estaba con contracción uterina, estaba viendo todo bien, cuando de un momento a otro la paciente dejó de tener contracción. La paciente comenzó a ponerse pálida, taquicárdica. Nosotros palpamos el abdomen y no hay contracción uterina y logramos palpar partes fetales. ¿Qué pasó? Se rompió el útero y el feto salió hacia la cavidad abdominal y la paciente se nos estaba choqueando. Entonces tenemos que actuar rápidamente porque si no la paciente se nos muere. Entonces, si la paciente viene por sangrado transvaginal es porque algo está pasando en esa mujer, ¿cierto? Y nosotros le informamos, si sangra usted se va. En la DPPN, Desprendimiento prematuro de una placenta normalmente insertada. só através de uma ecografia. No, eso es clínico. En el desprendimiento prematuro hay hipertonía uterina, hay un endurecimiento. El útero se contrae y no relaja, ¿ya? Y nosotros no podemos palpar parte fetal en ese caso. La causa es la contracción uterina. Normalmente en un trabajo de parto podemos contar hasta 5 contracciones en 10 minutos. Más de 5 contracciones es una hipersistolia, se llama. Y si una contracción que dura 30, 40 segundos dura más de 2 minutos, se denomina hipertonía uterina. Y esa es la causal del desprendimiento prematuro de placenta. Generalmente esto es por causa de trastornos hipertensivos del embarazo. La etiología, la primera causal son los trastornos, la preeclampsia, la eclampsia o el trauma. Muchas veces la paciente recibe algún golpe de su pareja o de alguna otra persona que nos puede provocar un desprendimiento prematuro. Se nos muere el feto y si no lo atendemos se nos muere la mamá. Entonces, esas son las causales de sangrado transvaginal. Salida de líquido amniótico. ¿Es normal que la paciente pierda líquido? No es. ¿Ya? La paciente se está durmiendo y comienza a sentir que se está mojando la piel. Entonces revisamos bien, igual colocamos un espéculo, vemos que el líquido sale del orificio cervical externo, entonces vemos que proviene del cuerpo externo. Normalmente esa paciente viene con pérdida de líquido, pero no presenta ninguna otra signo o sintomatología, no tienen dolor, no hay contracción uterina y no hay modificaciones cervicales. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de una rotura prematura de membrana. La rotura prematura de membrana es cuando se rompe la bolsa de las aguas antes del inicio del trabajo de parto. Rotura prematura. De membrana. Contracciones. Le vamos a enseñar a la paciente que si se le endura la barriga, ella tiene que asistir a un centro hospitalario. Y más le vamos a enseñar que tiene que contar cuántas veces se le endura la barriga en 10 minutos. Es más, le enseñamos que tiene que controlar cuánto dura cada endurecimiento. Si usted tiene más de 3 contracciones en 10 minutos y cada contracción dura más de 30 segundos, usted se va inmediatamente al hospital, porque es señal de que está con inicio de trabajo de parto. Cefalea. ¿Es normal que le duele la cabeza a una paciente gestante? La cefalea es un signo sintomatología de algún trastorno hipertensivo del embarazo. Toda mujer que tiene hipertensión
o todo paciente que tiene hipertensión, lo primero que siente es la cefalea. Entre los trastornos hipertensivos tenemos la hipertensión crónica, más preeclampsia subrayada. Tenemos la hipertensión gestacional, tenemos la preeclampsia sin criterio de severidad, tenemos la preeclampsia con criterio de severidad y tenemos la eclampsia. Y las complicaciones que son el síndrome de... Eso vamos a ver cuando veamos patología obstétrica. Entonces, a ruptura prematura pela membrana, antes da 22ª semana, então... No. En ningún momento he hablado yo de semana. La rotura prematura de membrana es cuando ésta se rompe antes del inicio del trabajo de parto, sin interesar la edad gestacional. Doctor, una pregunta. Cuando el aborto se da por incompetencia del istmo cervical, ¿qué va a generar de síntomas? ¿Cómo? La El aborto, incompetencia. la incompetencia ísmico cervical, lo mismo. Va a haber dolor, va a haber contracciones, ¿ya? Y va a haber, lo que pasa es que, se recuerdan que hablamos que el sueño uterino mide aproximadamente 3 a 3.5 centímetros, ¿no? Cuando hay la incompetencia ísmico cervical, este cuello uterino se va borrando y ahí comienza la dilatación. Es por eso que en esta paciente muchas veces en edades gestacionales precoces nosotros podemos realizar un cerclaje. O sea, ¿qué es el cerclaje? Que vamos a cerrar este orificio mediante unos puntos. Bueno, hemos ido hablando de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Falta de movimiento fetal. La paciente dice, doctor, no se me está moviendo. Auscultamos, no escuchamos nada, la sometemos a una ecografía y lamentablemente vemos que no hay latidos cardíaco-fetales, entonces vamos a hacer un diagnóstico de óbito fetal intrauterino. Bueno, ese es el motivo de la consulta y el motivo de la internación. Hay muchos motivos, pero los principales son estos. ¿Ya? ¿Qué sigue después? Historia de la enfermedad actual. Historia de la enfermedad actual. ¿A qué se referirá la historia de la enfermedad actual? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó a perder líquido? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuándo comenzó la cefalea? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuándo comenzó el sangrado? ¿Cuándo comenzaron esos dolores? Las características de esos dolores. Me comenzaron ayer en la mañana, pero fueron aumentando. Y hoy en la mañana ya verifiqué que tenía ya 3 contracciones. Todo eso relatando, como un relato. Antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos se refieren pues, a todas las patologías que ha tenido la paciente, ¿no es cierto? O cirugías que pudo haber tenido. Puede ser que esa paciente tenga diabetes. Y vamos a tener que tener mucho cuidado en ese control prenatal. Porque esa paciente diga, yo soy hipertensa crónica. De hipertensa crónica hay mucha probabilidad de que se nos convierta en una hipertensión crónica más una preeclampsia sobrealigada. O que nos diga, yo tuve diabetes en el anterior embarazo. Probablemente, diabetes gestacional, probablemente en este nuevo embarazo pueda volver a tener una diabetes. Tratamiento actual. Cuando hablamos del tratamiento actual, generalmente toda paciente que está embarazada en su control prenatal recibe una medicación. Recibe vitaminas, proteínas, recibe sulfato ferroso, ácido fólico o alguna otra medicación que el médico le indica. O una paciente que estaba con dolores en bajo vientre, va al médico a su control prenatal, le pide un examen de orina y diagnostica una infección del tracto genitourinario. El médico le da antibióticos para que tome la paciente, le da un horario, qué horario va a tomar la paciente, y bueno, nuevamente acude a la consulta con nosotros ya porque
la sintomatología había aumentado, hizo una rotura prematura de membranas, entonces vamos a notar qué medicamento estaba tomando la paciente y desde cuándo. O una paciente que tiene cefalea, va a un centro de primer nivel, la examina y ve que está con una hipertensión arterial. Pero después primero todo bien y le recetan antihipertensivos. Esa paciente comienza a tomar antihipertensivos y 24 horas después el caso se complica más. La cefalea aumenta, o puede ser que la paciente llegue a convulsionar en su casa. ¿Ya? Parece ser que no la examinaron muy bien cuando lo vieron la primera vez. O llega donde nosotros con una cefalea, visión borrosa, ya, epigastralgia, le tomamos la presión, una presión de 170 a 120, ya, es una inminencia de eclampsia, es una preeclampsia con criterios de severidad que tenemos que actuar rápidamente para estabilizar a esa paciente antes que nos convulsione. Cuando veamos trastorno hipertensivo vamos a ver cómo se trata. Ya, y entonces nuestro diagnóstico en esa paciente va a ser una preeclampsia con criterios de severidad, ¿no es cierto? Hemos hablado del tratamiento actual. Antecedentes personales patológicos. Eso ya lo han visto ustedes en toda la historia. Hábitos. Aquí en los hábitos, sobre todo, si esa paciente fuma, si bebe, si utiliza alguna droga, o estupefaciente. Todo esto quien lleva la peor parte de ese tipo de paciente es el feto. Tenemos fetos con bajo peso para su edad gestacional. Tenemos fetos pequeños para la edad gestacional. Tenemos fetos anémicos. Tenemos fetos con trastornos neurológicos, sobre todo aquellas que utilizan estupefacientes. Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares se refieren a los familiares más cercanos de la pareja, padre y madre. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que, si lo tuvieron los padres, probablemente lo tenga el hijo o la hija. Padre y madre chagásico. La hija con seguridad que es chagásica. ¿Por qué? Porque vivían en la misma casa. No existían las. ¿Quién es la que provoca el chagas? De hecho, Aquí se llama bichuca, allá se llama palmeira. Entonces, en todas las casas de ese quienes vivían ahí con seguridad que tienen chagas. Diabetes. Padre y madre diabéticos, probablemente la hija sea diabética. Hipertensos, padre y madre hipertensos, probablemente sean hipertensos, ¿no es cierto? Por eso es muy importante los antecedentes familiares. La mamá de la paciente tuvo una eclampsia, una preeclampsia, probablemente la hija también lo tenga. Una pregunta, si la paciente tuvo una preeclampsia en su primer embarazo, ¿cuál es la probabilidad de que presente otra vez? Muchas. ¿Muchas? Por eso toda paciente que tuvo preeclampsia, eclampsia en su primer embarazo, hay que hacer el tratamiento. A partir de la semana 14 nosotros damos antiplaquetarios. No, metildopa es para la presión arterial. ¿Ya? Porque tratamos de evitar, porque la preeclampsia y eclampsia es una enfermedad, es un problema de la placentación. Muchas veces no podemos nosotros evitar, ¿ya? Pero podemos tratar de que esa preeclampsia no sea tan severa en ese paciente. Preeclampsia es cuando la presión arterial se sube, es igual o mayor a 140/90 después de las 20 semanas de gestación. Y esto tiene que ir acompañada de una proteinuria de 24 horas, proteína de 24 horas. Si la proteinuria está mayor a 300 miligramos, entonces hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Okay? Esa paciente no le damos nosotros
antihipertensión. La controlamos. Tem semanas? Yo tuve Antes? mi primer embarazo. Entre 20 y 40 semanas que también no. ¿Qué tuvo? ¿Pero le hicieron el examen de la orina? Pero me subía así la presión hasta 170 por 90. Me dolía altísimo la cabeza. Pero ya es otra cosa. Eso ya es una frecuencia severa con criterio de severidad. Hay que pedir laboratorios. ¿Ya? Ahí tenemos una complicación que es el síndrome de Hell, donde hay una hemólisis de los glóbulos rojos, hay una plaquetopenia, ¿ya? Y una elevación de las enzimas hepáticas. Ustedes saben que el hígado es el primero que comienza a complicarse. Cuando hablamos de elevación de las enzimas hepáticas, decimos las transaminasas glutámico-saccharídicas y las transaminasas glutámicas pirúricas. Si se elevan eso, el caso se complica más. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya hay lesión a nivel hepático. Doutor, hablava sobre a pré-eclâmpsia quando a PA é maior de 140 por 90, depois das 20 semanas ou Después de antes? 20 semanas. Ah, Hablamos de preeclampsia. Bueno, sigamos, porque esto es largo. Bueno, después viene el examen físico. Cuando hablamos del examen físico, dicen examen general. ¿Es bueno, regular, malo? ¿La conciencia está normal? Cuando hablamos del examen general, nosotros tenemos en qué condiciones nos llega la paciente. Si el estado general que nos llega es bueno, es regular o es malo. Si una paciente nos llega con una presión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 30, una temperatura de 35 grados centígrados, ¿el estado general de la paciente será bueno, malo o regular? ¿Ah? Por eso es importante saber los signos vitales. Es malísimo, es una paciente que se está choqueando, ya está haciendo un shock, o es hipovolémico o es un shock séptico, dependiendo de la enfermedad de origen. Por ejemplo, nos viene una paciente que ha sido sometida a un aborto por ahí. Esa paciente, porque no quería salir, se queda en su casa, comienza a sentir fiebre. No quiere salir de su casa. Al cuarto día se siente muy mal, la llama a la amiga. La amiga al otro día la lleva al hospital. Nos llega con una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial sistólica de 70, una diastólica de 40, una frecuencia respiratoria de 30, una temperatura de 35.5 hipotérmica. Esa paciente está en un shock séptico. Esa paciente está mal. El estado en que nos llevó es malísimo. Es muy diferente que nos llegue una paciente, doctor, vengo porque estoy con dolor, estoy con contracciones uterinas. Un feto de 38 semanas, acefálico, tiene 5 centímetros, presión arterial 12,8, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria 14, laboratorio de los parámetros normal. El estado general de esa paciente será bueno, malo o regular. El estado general de esa paciente es bueno, buenísimo. Ahora, si viene una paciente con una hipertensión, ya ahí podemos hablar de un estado general regular. Lo que es malo es cuando está muriendo. Signos vitales. A toda paciente tenemos que tomar los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. ¿Cuánto será la presión arterial normal? 120 por 80. 120 por 80. 120 ¿cuánto? 80. 80 es lo normal, ¿no? Hipertensión hablamos cuando la presión arterial es igual o mayor a 140 la sistólica y mayor o igual a 90 la diastólica. ¿Okay? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto será lo normal? 60 a 100 dicen, ¿no? Ya. La frecuencia respiratoria. 17, 18 a 21. 12 a 20. 16. Muy bien. La temperatura. Entonces, nosotros tenemos que tomar todos los signos vitales de la paciente para poder hacer un buen diagnóstico. El examen físico. El examen físico comienza desde la cabeza hasta los pies. En la cabeza vamos a ver la implantación pilosa, la nariz, las fosas nasales,
En la boca vamos a ver la garganta, vamos a ver mucho la dentición, porque generalmente las mujeres embarazadas tienen tendencia a la caries, ¿no es cierto? Vamos a ver el cuello, vamos a ver la región tiroidea. Es muy común encontrar mujeres con problemas de tiroides, ¿no? Tenemos el hipotiroidismo, hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Una paciente hipotiroidea es aquella paciente que nos llega, doctor, me he engordado, cara en luna llena, tengo mucho sueño, tengo mucho frío, donde me siento me duermo, tengo estreñimiento, entonces nos hace sospechar de un hipotiroidismo. ¿Qué hacemos? Pedimos un perfil tiroideo y nos va a venir ese perfil, esa T3, T4 y esa TSH alterada. La TSH por encima de lo normal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que iniciarle un tratamiento, ¿no es cierto? Y lo propio, si la TSH está por debajo de lo normal, se trataría de un problema de hipertiroidismo, probablemente. Después vamos a ver el tórax. En el tórax vamos a ocultar los pulmones y el corazón. Los pulmones vamos a escuchar el murmullo vesicular que se encuentra conservado, o podemos escuchar roncos, sibilos, estertores crepitantes, subcrepitantes, ¿no es cierto? Corazón. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca que hemos dicho? De 60 a 100. Vamos a ajustar que los latidos cardíacos sean rítmicos, ya que podemos ocultar también la presencia de soplos funcionales, especialmente en aquellas pacientes que son anémicas. Luego nos vamos a ir al abdomen. El abdomen, vamos a ver un abdomen aumentado de tamaño, ¿no es cierto? Por el embarazo. Luego vamos a ver las mamas. Las mamas tenemos que examinarlas muy bien en la mujer embarazada, porque hemos encontrado bastante sea de mama en mujeres. Também estou com frio. Tenemos que decirle a la mujer que se siente, se tire la ropita de arriba, el sostén, y nosotros vamos a empezar a examinar. Con la mano izquierda agarramos el brazo derecho y vamos a hacer una palpación de la región axilar. ¿Buscando qué? Buscando la presencia de linfonodos o ganglios. Hacemos el lado derecho, luego hacemos el lado izquierdo. Luego le indicamos a la paciente que se eche en la camilla, coloque las manos bajo la nuca, donde las mamas van a estar expuestas. Vamos a hacer una palpación superficial y profunda. ¿Procurando qué? La presencia de tumoraciones o algo anormal. Pero para eso vamos a dividir a la mama en cuadrantes. Los puntos de brecha son los pezones. Dividimos, hacemos una línea, así está como está aquí, y dividimos a la mama en 4 cuadrantes. Esta es la mama derecha. Este sería el cuadrante supero externo derecho. Cuadrante supero interno derecho. Cuadrante ínfero externo derecho y cuadrante ínfero interno derecho. ¿Por qué? Si encontramos alguna anormalidad, nosotros vamos a informar de la siguiente manera. Se encuentra un tumor de más o menos 2 centímetros, aquí, 2 centímetros en cuadrante ínfero externo izquierdo. Se encuentra una tumoración de más o menos 2 centímetros, móvil, de forma regular y que no se encuentra adherido a planos profundos. Entonces vamos a sospechar que se trata de un proceso benigno, una tumoración benigna. Muy común son los fibroadenomas, que son benignos. Pero, si en vez de esa tumoración de forma regular encontramos una tumoración, un ejemplo, cuadrante supero externo izquierdo, encontramos una tumoración de más o menos 4 centímetros de forma irregular, adherida a planos profundos, fija, adherida a planos profundos, y que provoca una retracción cutánea.
Retracción cutánea que provoca como un hundimiento en esa área del pecho. Entonces vamos a sospechar nosotros probablemente de un proceso maligno. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Exacto, voy a hablar. ¿Cuál es el manejo para eso? ¿Cuál es, porque la paciente está embarazada, cuál es el manejo adecuado? A ver, si nosotros encontramos a una paciente con un cáncer de mama después de la segunda mitad del embarazo, nosotros esperamos que llegue el fin del embarazo, el feto llegue a término, terminamos el embarazo y comenzamos el tratamiento del cáncer de mama. Si es en la primera mitad del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas, existe la interrupción legal del embarazo, previa aceptación de la paciente. Para así le interrumpimos el embarazo, o sea, le provocamos un aborto, en otras palabras, y iniciamos el tratamiento. Pero eso siempre y cuando la paciente acceda, que haya un consentimiento. Orientamos, médicamente nosotros la orientamos. Si ella acepta, bien, solo si no, se deja seguir el embarazo. ¿Ya? Porque el cáncer y embarazo hay mayor agresividad. Bueno, entonces estábamos con esta tumoración. Es sospechosa, irregular, fija, adherida a plano profundo y provoca retracción cutánea. Mandamos al mastólogo, le va a pedir una mamografía, le van a hacer una punción, una biopsia y probablemente nos dé el resultado de un CA. El diagnóstico de CA lo da solamente la biopsia. ¿Ok? Bueno, después que sigue. Mama, abdomen, ya hemos visto abdomen. Miembros. Tenemos que ver que los miembros se encuentren normales, ¿no? Tanto miembros superiores como miembros inferiores. Que no le falten. Vamos a poner miembros sin particularidades. Y le falta un pie, o le falta unas manos, unos dedos. Tenemos que fijarnos muy bien. Neurológico. Aquí tenemos que ver el glándula de la paciente. Si una paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio, responde a estímulos y responde a las preguntas, es una paciente que está bien. ¿Ya? Genitourinario. Aquí vamos a poner en práctica lo que hemos visto en la parte de anatomía. Porque nosotros tenemos que examinar a esa paciente. Tenemos que ver ese aparato genital externo, ese monte de veno, esa vulva. Si no hay lesiones a nivel de la vulva, a nivel de los labios mayores, a nivel de los labios menores, a nivel del periné, podemos encontrar enfermedades en una paciente gestante. Podemos encontrar lesiones sifilíticas, heridas. Podemos encontrar verrugas a nivel perineal. Podemos encontrar la presencia de vesículas dolorosas para el paciente, compatibles con enfermedad de transmisión sexual, que es el virus. ¿Qué me ha dicho? No. Porque no hay que hacer una pesquisa mínima. El herpes genital, que es muy común. En la consulta externa nosotros vemos bastante herpes genital. ¿Por qué? Porque esa paciente que tiene esa lesión a nivel del periné, no la vamos a someter a un parto normal. Porque al salir por el canal del parto, el sujeto se nos va a haber una transmisión vertical, ¿sí? Nos va a contaminar. Entonces a la paciente la vamos a someter a un parto, ¿sí? Luego vamos a hacer el tacto vaginal, vamos a ver las características anatómicas de la vagina. Vamos a procurar ese cuello uterino. ¿Cómo se encuentra ese cuello uterino? Se encuentra anterior, posterior, centralizado. Si el cuello uterino se encuentra borrado, como le dije así el borramiento, se encuentra dilatado. En una paciente que está en trabajo de parto va a haber borramiento, va a haber dilatación y puede ser que se nos rompa la bolsa de las aguas. Vamos a encontrar la característica de ese líquido amniótico. Si es un líquido claro, es característico de un embarazo menor a las 37 semanas. Si es un líquido con grumo, blanquecino, decimos que es un feto a término. Si es un líquido esverdeado, estamos ante la probabilidad de que el feto esté en un sufrimiento fetal.
Si es un rojo vinoso, es una paciente en feto ovitado de hace mucho tiempo ya, que el líquido se vuelve rojo vinoso. Y vamos a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Si vemos que la paciente está sangrando de una hemorragia de segunda mitad del embarazo, nuestro diagnóstico va a ser una placenta previa. Si la paciente está doloridísima, tiene contracción y el peritoneo termina ahí sangrado, no tan abundante, pero con coágulos, no podemos palpar partes fetales, no escuchamos latidos cariofetales, estamos ante un desprendimiento prematuro de una placenta normalmente insertada. Y como les expliqué, la paciente estaba en trabajo de parto, de un momento a otro dejó de tener contracciones uterinas, comenzó a ponerse pálida, palpamos y podemos palpar partes fetales. Nos damos cuenta que había una rotura uterina. O la paciente nos dice, doctor, la examinamos, tiene 3, 4 contracciones en 10 minutos. Cada contracción dura 35 segundos. Examinamos la parte genital y vemos que la paciente está con un 60-70% de bordamiento del cuello uterino y una dilatación de 6 centímetros. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Paciente en trabajo de parto. O sea, de ahí sacamos el diagnóstico. La próxima clase vamos a ir con la historia clínica a la hoja del CRAC, para lo cual me tienen que leer el tema examen de la mujer embarazada para la práctica. Jóvenes, el día miércoles, teóricamente tenemos la clase donde tenemos que ver móvil fetal, canal del parto y móvil fetal. Este miércoles no vamos a pasar clase, ¿ok? Está bien. Vamos a exponerla para el próximo miércoles. O sea, los que iban a exponer este miércoles lo exponen el próximo miércoles. Yo tengo que hacer un viaje el día miércoles en la mañana y vuelvo recién en la noche. ¿Ya? Está bien. Bueno, nos vemos, jóvenes. Con ustedes sería el día lunes.